Pocos saben que en el siglo XVI llegaron al Perú otros católicos extranjeros provenientes de tierras más lejanas que la península ibérica. Y esta era la península de los Balcanes, exactamente donde hoy encontramos un pequeño país, Croacia. En realidad, la historia de la migración croata es poco conocida y es una de las migraciones también más tardías en nuestra historia. Los croatas, a pesar de que han llegado desde tempranas épocas, han destacado posteriormente en áreas como la minería, el deporte, las artes, etcétera, etcétera, formando una pequeña pero muy unida comunidad que se representa aquí. Esta es la parroquia San Leopoldo en San Borja, donde la fe católica de los croatas está bien representada. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de esta migración, los croatas en el Perú, porque esto también sucedió en el Perú. En los 90s, Croacia nace como país ante el mundo. Exactamente. Era una nacionalidad, evidentemente, los Balcanes es una zona complicada. ¿Y qué es lo que vienes a hacer tú en ese sentido para ayudar a este nexo entre Croacia y Perú? En este momento, bueno, esa es parte de mi labor como cónsul honoraria. Hacer lo que más pueda con nexos entre ambos países. Uno de ellos se ha logrado hasta hace poco, que es convenios entre las universidades en Zagreb, por ejemplo. Yo he venido atrás de ese sueño ya hace 6 años para lograr que los chicos que están estudiando hotelería vayan y hagan sus prácticas en Croacia, que necesitan mano de obra. Imagínate si es un país de 3,5 millones de habitantes y reciben 20 millones de turistas al año, es una locura. Entonces, con toda la riqueza que nosotros tenemos acá de chefs, de gente que trabaja en hotelería, es una situación que ganan ambos países, ¿no? Aunque Croacia se convirtió en un país independiente recién en 1991, sus raíces como nación se remontan a la Edad Media. Alrededor del siglo VI después de Cristo, un grupo de la tribu de los eslavos se asentó en el sur de Europa, en la península de los Balcanes, región que siglos después daría origen a Yugoslavia, la tierra de los eslavos del sur. Los eslavos es un grupo etnolingüístico que ha estado establecido desde mucho tiempo atrás al norte de los Cárpatos, en una zona de llanura. Y de ahí se han ido, digamos, emigrando en diversas direcciones, ¿no? Es un grupo etnolingüístico, pero que tiene diversas tribus. Entonces, cada uno de estos grupos ha ido ocupando espacios en los Balcanes. Entonces hay lo que hoy día constituyen los eslavos del sur y que antes fue Yugoslavia y que antes fue parte del Imperio Otomano y parte del Imperio Austrohúngaro, están básicamente en la zona de Serbia, Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Kosovo. Son estos los estados donde hay este tipo de población, bueno, los herederos de este tipo de población, ¿no? Hoy Croacia es un pequeño país independiente cuya historia está marcada por conflictos. Recordemos que hace menos de 40 años pertenecía a la República Federal de Yugoslavia, que cuando se desintegró dejó a varios pueblos eslavos en un conflicto casi permanente. Sangrientas guerras civiles marcaron ese periodo. Albaneses, croatas, serbios, bosnios lucharon encarnizadamente por defender sus propios estados. Felizmente, hoy Croacia es parte de la Comunidad Europea y es un país con bastante desarrollo por delante.
En los Balcanes tenemos una combinación compleja de religiones, combinación compleja de sentimientos nacionales que ha dado lugar pues, a situaciones dramáticas como han sido las últimas guerras, la guerra de la desarticulación de Yugoslavia, ¿no? Retrocedamos en el tiempo hasta el siglo XVI. Mientras los españoles llegaban al Tahuantinsuyo, parte del territorio croata estaba bajo el dominio de distintos imperios. Este pueblo católico, famoso por sus hábiles marineros que comerciaban en el Mediterráneo, vio a algunos de sus miembros, especialmente de la ciudad costera de Dubrovnik, o Ragusa como se le conoce en italiano, acompañar a los españoles hasta América. Lo cierto es que, sobre todo Ragusa, pero también algunas ciudades bajo control de Venecia, tuvieron vínculos con los reinos españoles y después con el Imperio Español. Y a través de eso, digamos, se establecieron enclaves comerciales en España. Y esos enclaves comerciales dieron lugar a vínculos comerciales y eventualmente familiares, ¿no? A raíz de eso, algunos comenzaron a pasar a América. El problema con eso es que es muy difícil identificarlos porque usualmente los registros los castellanizaban. Entonces es complejo. Hay algunos datos fidedignos, digamos, de alguno que se embarca para el Perú, hacia el Perú en 1535. Ahora, hablemos un poco de detalles como históricos, anécdotas, un poquito. Te he escuchado en otras entrevistas, además, hablando que la presencia de croatas en el Perú es muy, muy antigua. ¿Qué anécdotas sabes? ¿Qué historias nos puedes contar acerca de esa presencia croata en el Perú? Bueno, los croatas vienen con Francisco Pizarro. Ajá. Lo que pasa es que antiguamente los barcos que navegaban a través del Atlántico se hacían en la gran mayoría en Croacia. Y los navegantes salían navegantes de la escuela en Dubrovnik. Entonces había como una especie de simbiosis con los españoles, un acuerdo. Entonces, desde aquella época entran con Francisco Pizarro. No se lleva, no puedes tener una cuenta de cuántos ingresaron porque eran obligados a cambiarse de nombre. Juan Pizzetti, por ejemplo, que era croata, se cambió a Juan García para poder quedarse con tierras acá. Pero vinieron muchos croatas, inclusive dentro de todos los libros que he leído como evidencia, en un libro de un historiador croata que se llama Ljubomir Antić, dice que Dubrovnik pagó la cuota a los otomanos para no ser invadidos con 300 monedas hechas en Perú de plata. Desde aquella época. Y también se cuenta de que la iglesia de San Blas del Cusco fue hecha por Vasilio Vasilievich, que era un croata que venía desde España a recoger el último barco de oro. Gran parte de la reputación de los croatas como excelentes marineros proviene de la ciudad de Dubrovnik, que en la antigua Italia se le conoce como Ragusa. Esta ciudad del Mediterráneo, comparable a las ciudades de Génova o de Venecia, floreció durante los siglos XIV, XV y XVI, convirtiéndose en un próspero centro para comerciantes y exploradores. Gran parte de los croatas que emigraron al Perú, sobre todo en la colonia y las primeras épocas de la República, provienen precisamente de Dubrovnik. Y ahí está el dato. La migración croata se desarrolló de forma gradual durante varias décadas. Los primeros migrantes se establecieron en las costas y con el tiempo, ya en la época de la República, se asentaron en el interior, dedicándose al comercio y a la minería. Es parecido a lo que pasa con la población italiana, la migración italiana que viene de Génova, que es el puerto más grande que había en ese momento en Italia y que tenía relaciones con España. Y desde España llegaban al Perú. Y eran básicamente marinos, se asentaron en las costas del país
y dedicados básicamente a actividades comerciales. Cerro de Pasco fue uno de los lugares elegidos por parte de los migrantes croatas, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX. Hay un grupo, tampoco es enorme, pero hay un grupo interesante acá en el Callao. Porque la mayoría de los que vienen, como repito, estaban vinculados a temas marítimos, la mayoría provenía de la costa dálmata. Y por supuesto, acá se van a dedicar a lo mismo, ¿no? Algunos de ellos hacen otras cosas, pero hay un grupo acá que en 1873 forma una sociedad de auxilios mutuos. Y en el último cuarto del siglo XIX, ya para la época de la guerra con Chile, en realidad hay algunos de estos que han comenzado a jalar más parientes o amigos hacia otra zona del Perú que es Cerro de Pasco, por la minería. Y en Cerro de Pasco se va a constituir otra asociación de ayuda mutua, una sociedad eslava de beneficencia en 1881, cuando ingresa el gran capital norteamericano y se inician las inversiones de la gran minería, los pequeños mineros comienzan a ser dejados de lado, con lo cual muchos de los que estaban asentados en Cerro de Pasco también comienzan a dispersarse. Hay un núcleo, un grupo que se va a Huánuco, otro grupo evidentemente a Calima. Desafíos que enfrentó la comunidad croato-peruana, así como también la comunidad croata alrededor del mundo, fue la falta del reconocimiento de Croacia como una nación independiente. Recordemos que Yugoslavia agrupaba a Croacia en medio de esa multitud de naciones y de etnias. Perú sí tenía relaciones diplomáticas con Yugoslavia. Aún así, la comunidad croata en el Perú continuó fortaleciendo su identidad cultural a través de las décadas. El Perú no reconocía a Croacia hasta el año 1995 aproximadamente. Recién ahí Naciones Unidas reconoció a Croacia como país independiente. Sin embargo, durante varias etapas en su historia, el pueblo croata tuvo un país propio. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron un país independiente entre 1941 y 1945. En los años posteriores a la guerra, llegó una importante ola migratoria croata al Perú. A diferencia de la migración previa, que fue gradual y en pequeñas cantidades, a partir de 1948 se produjo una rápida afluencia de croatas a las costas de nuestro país, que en muchos casos huían de las tragedias provocadas por el conflicto mundial. Yugoslavia, que significaba la unión de los eslavos, fue un estado confederado, pero bajo el predominio de Serbia. En ese periodo, los croatas, la verdad, no estaban contentos de formar parte de Yugoslavia. Pero bajo la influencia de la Unión Soviética de esa época, se formó Yugoslavia aliada a la Unión Soviética. Con la guerra, Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Yugoslavia. Y los croatas, para poder independizarse como Estado, apoyan la invasión alemana. Y ahí se genera un enorme conflicto entre los serbios y los croatas. Como sabemos, la guerra la perdió Alemania. Triunfaron los aliados y la revancha por parte de los serbios fue fuerte, de modo que los croatas que habían pretendido ser autónomos e independientes fueron reprimidos muy duramente y debieron escapar. Antes de partir, los croatas pasaron por varios campos de refugiados, huyendo de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. En Yugoslavia
Tito y sus partisanos persiguieron ferozmente a los croatas que habían apoyado la invasión de la Alemania nazi. Temiendo represalias, muchos exiliados optaron por entregarse a las fuerzas británicas antes que caer en manos de las tropas comunistas de Tito. Que los croatas estuvieron en una situación particular porque el gobierno de Tito, del gobierno yugoslavo, pedía que se los entreguen. Y claro, había sucedido ya que parte del ejército croata que había entrado, había huido de Croacia al perder la guerra, fue devuelto y fueron ejecutados, hubo una masacre. Cualquier guerra es terrible, ¿no? Entonces, hubieron algunos seguramente que cometieron crímenes. Pero la gran diferencia es que mientras, por ejemplo, en el caso de los nazis se juzgaron a los generales, a los principales implicados, y en muchos casos se condenaron a muerte, en este caso se usó como una excusa política. Es decir, bastaba que uno hubiera peleado por la independencia de Croacia para ser considerado un criminal. Las repercusiones para todos aquellos que trataron en este caso no de defender a una postura alemana, sino de su propia independencia, prácticamente era una condena a muerte. Los campos de refugiados de Bagnoli, Fermo, Bari o Reggio Emilia en Italia fueron los lugares donde muchos de los croatas que eventualmente llegarían al Perú se conocieron por primera vez. Y de modo que los que salieron de Croacia por motivo de la guerra fueron una cantidad importante. Hay que considerar que al final de la Segunda Guerra Mundial había un gran desorden en general en el mundo. Los croatas huyeron en su mayoría a Italia, los que sobrevivieron, digamos, en condiciones muy penosas, y fueron acogidos temporalmente en campos de refugiados. Fueron considerados como refugiados políticos. Y con el apoyo de Naciones Unidas y de la Cruz Roja Internacional, estos croatas que huyeron de su país tuvieron que ubicarse en otras partes. Y básicamente América Latina. Algunos fueron a Australia, a otros países. Esos campos de refugiados permanecen durante algún tiempo. Las Naciones Unidas va a constituir un comité para encontrar una solución a estos desplazados y los va a ir repartiendo a distintos lugares del mundo, ¿no? Y en el caso peruano, el Perú se ofrece a aceptar a algunos. Entonces hay por lo menos 3 buques que vienen trayendo croatas, un avión que viene trayendo croatas, entre febrero del 48 y enero o febrero del 49. Ya, después de la guerra, en realidad el Estado peruano participa en un programa de asistencia a los refugiados. El gobierno de José Luis Bustamante Rivero, de 1945 a 1948, buscó fomentar la inmigración europea tras la Segunda Guerra Mundial. Se estima que alrededor de 600 familias croatas llegaron al Perú en esta migración. Estos recién llegados se sumaron a los que ya habían arribado desde los Balcanes en la época colonial. Esta migración se realizó en navíos que habían sido transportes militares durante la guerra, siendo el principal de estos el General Black de la Armada estadounidense. La Cancillería, un embajador con un grupo que va, analiza los expedientes y selecciona a los que deben venir al Perú. Y esos son los que llegan en estos barcos y este vuelo de avión que les comentaba, ¿no? El gobierno del Perú en ese año tuvo una política de acoger a inmigrantes, y los que llegaron al Perú fueron una cantidad de aproximadamente 600, 700 croatas a bordo de barcos que fueron proporcionados por el mismo gobierno norteamericano. El barco más importante era llamado General Black.
Ese barco llegó al Perú en el año 1948 con alrededor de 300, 400 migrantes croatas. También habían de otros lugares de los Balcanes cercanos. Y en realidad huían de una situación de guerra. Era gente muy empobrecida, en situaciones difíciles. Y en el Perú en ese año todavía había cierta demanda de trabajo. El gobierno del Perú organizó un comité de ubicación de este personal, de estos migrantes, que fueron demandados algunos para actividades industriales, pero la mayor parte en realidad debió dedicarse a actividades de labores manuales. Muchos de los recién llegados contaban con contratos de trabajo facilitados por instituciones como la Comisión Pontificia de Asistencia, la Comisión de Migración de la OIT y el Comité Intergubernamental de Refugiados de la ONU. Entre los migrantes había quienes tenían estudios superiores y experiencia laboral como trabajadores industriales y marineros. Otros habían servido en las Fuerzas Armadas croatas, desarrollando habilidades muy demandadas en el mercado laboral peruano. Es cierto, hubo profesionales también, técnicos y profesionales, pero el grueso, insisto, el grueso de los que llegaron en el 48 eran en realidad soldados rasos del interior de Croacia. Y claro, hubo también profesionales, pero en su mayoría eran personas que no tenían una formación profesional. Ahora, a pesar de eso, progresaron bastante. Se dedicaron a actividades como la pesca, las actividades forestales en la selva. Y en Lima, a la agricultura, la pequeña agricultura. Por eso que fueron, después de ubicarse en la ciudad, fueron a Ñaña, en la zona de Ñaña, la zona de Santa Clara, que donde había en esa época todavía una actividad agrícola. El historiador Jorge Ortiz continúa investigando cómo los croatas se integraron en la sociedad peruana a lo largo de las décadas. He encontrado, qué sé yo, carpinteros, he encontrado electricistas, he encontrado agricultores, gente que llega como chofer, que llega como cocinero o cocinera. Es una diversidad. Ahora, pasado algún tiempo, un grupo de ellos se dedicó a la pesca industrial y tuvieron mucho éxito. O sea, una de las grandes empresas de pesca industrial peruana fue propiedad de uno de estos croatas, ¿no? Entonces, yo creo que es una variedad muy grande de actividades. No podría decir que solo el 90% se dedicó a esto, ¿no? Cuando bajaban del barco, declaraban. Al seleccionarlos, también declaraban qué cosa eran. Y la idea era que llegasen con un contrato. Un grupo de estos, por ejemplo, llega para trabajar en Arequipa, en la fábrica de cuero de Pedro P. Díaz, ¿ya? Otro llega para trabajar en una empresa minera. Es muy, muy diverso, ¿no? Las relaciones entre las familias croato-peruanas ya asentadas y los recién llegados después de 1948 no siempre fueron las mejores. Gran parte de la comunidad que había llegado antes de la guerra ya se había integrado con los peruanos y en muchos casos no compartía el nacionalismo militante de los recién llegados. Sin embargo, ambos grupos compartían algo mucho más importante y trascendental: una inquebrantable fe católica. Hablábamos también de que están en un entorno
alrededor hay ortodoxos, musulmanes, etc. ¿Cuán importante es la religión católica en Croacia? Croacia es sumamente importante, sobre todo en la invasión otomana. Fue la pared cristiana para defendernos de la invasión. Por esa razón, el primero que dice que Croacia existe es el Vaticano, hasta la época actual. En los Balcanes, la península de donde provienen los croatas, la religión juega un papel fundamental. Aunque croatas, serbios y bosnios comparten su origen eslavo y lenguas similares, la religión los divide. Los serbios son cristianos ortodoxos, los bosnios son musulmanes por la influencia turca y los croatas han sido católicos por más de 1000 años. De hecho, los croatas fueron el primer pueblo eslavo en adoptar el cristianismo y parte de su memoria histórica se basa en haber sido una suerte de muralla para frenar la expansión del Islam en Europa. Durante la invasión otomana, los croatas católicos tenían que tatuar a sus niñas para que los otomanos no se las lleven. Entonces, les hacían símbolos cristianos en las manos, en el pecho, en la frente, y eso las marcaba como cristianas, entonces ya no se las podían llevar. Y a los hijos hombres, los otomanos se los llevaban para hacerlos el ejército más aguerrido y más fuerte, y los ponían al principio de cualquier conflicto. Como Croacia fue la frontera del mundo católico romano durante mucho tiempo con el mundo musulmán, el mundo turco, y después con el mundo ortodoxo, digamos, lo que sucede es que en este tipo de zonas la gente es más ferviente. Y eso es lo que probablemente ayudó a que se insertaran mejor en la sociedad peruana. Hubo varios sacerdotes, monjas croatas. Hay un milagro atribuido a una de ellas, a María Petković, en el caso de la salvación de un grupo de marinos cuando se hundió el Beape Pacocha, ¿no? En el Perú existe una parroquia católica croata. Se trata de la parroquia de San Leopoldo, que queda en San Borja y es dirigida por el padre croata Drago Balbanović. Son varias tribus eslavas y dentro de ellas las tribus croatas, los croatas, que digamos optan por acoger a la fe católica, se identifican con la Iglesia porque en el año 925 el Papa Juan VIII reconoce al rey Tomislav, en ese momento jefe de las tribus croatas, lo reconoce como rey, que era un título de reconocimiento político europeo muy importante en esa época, obviamente, ¿no? Ahí es donde se marca también una diferenciación entre otras tribus eslavas, como por ejemplo los serbios y los macedonios, que sí, digamos, optan por la fe cristiana pero ortodoxa, ¿no? En nuestro país, los croatas que llegaron antes de la Segunda Guerra Mundial se distinguieron de otros eslavos como los serbios o los montenegrinos por su fe. Llegaron a un país mayoritariamente católico, lo que facilitó su integración en diversos sectores de la sociedad. Bueno, al fin y al cabo es la misma religión, los mismos sentimientos. Hay una comunión de ideales que facilite la integración a la sociedad peruana. Igual que pasó con los franceses, españoles, y portugueses, italianos, ¿no? Una de las festividades más importantes del calendario pastoral croata es la fiesta de San Blas, santo patrono de la nación. Cada año, los croatas en Lima conmemoran esta celebración con diversas actividades. Entre la comunidad croato-peruana, se cree que la iglesia de San Blas en Cusco fue construida con la ayuda de croatas durante las primeras décadas de la colonia. Sobre lo de San Blas en el Cusco, no estoy del todo seguro, pero claro, San Blas es el patrono de Dubrovnik.
Y claro, hay la historia oral que vincula a San Blas a este tipo de migrantes, pero San Blas es muy antiguo. Entonces habría que investigar mucho más para poder afirmar eso, ¿no? Yo creo que la comunidad croata acá lo da por un hecho y enhorabuena, ¿no? No hay por qué negarlo, pero tampoco, desde un punto de vista académico, podría afirmar con plenitud de que existe eso. Hay este vínculo con San Blas, ¿no es cierto? Cuéntame, ¿quién es San Blas? San Blas es el santo patrono de la ciudad de Dubrovnik. Cuenta la historia de que él salvó de una invasión, que se presentó en un sueño un sacerdote y alertó sobre la venida del enemigo y con eso salvaron la ciudad. Por eso desde aquella época, a pesar de que él es armenio, él es el santo patrono de Dubrovnik y todos los navegantes de Dubrovnik salían con la bandera de San Blas. ¿Cómo se replica esto y en dónde se replica esto aquí? La fiesta de San Blas la celebramos en la Asociación Croata Dubrovnik con una fiesta que parece como un matrimonio. La gente va vestida de vestido largo, los hombres con terno, pero también vamos a la misa y el padre nos bendice la garganta, porque San Blas es el santo de las gargantas y de las vías respiratorias. Es muy tradicional. Luego, un santo que nació en Croacia es San Jerónimo, por ejemplo. San Jerónimo es croata. En Croacia no se celebran los cumpleaños tanto como los santos. O sea, es más común que la gente te diga feliz santo, no feliz cumpleaños. Correcto. O sea, es el onomástico. Exactamente. Muchos de los apellidos croatas y en general eslavos llevan el sufijo IC, con una tilde diacrítica en la letra C. Este patronímico es relacionado un poco a nuestro EZ en español, como por ejemplo en los apellidos Fernández o González. En el lenguaje croata, eslavo, ese IC se pronuncia como ich. Es por ello que cuando llegan las migraciones, el registro de estos nombres es con ICH para reflejar la pronunciación correcta de ese nombre. Y este es un fenómeno que sucede con muchos migrantes. Por ejemplo, migrantes alemanes o italianos. Un fenómeno muy común durante la migración del siglo XIX y principios del siglo XX. Básicamente, los principales cambios se deben a la fonética. Es imposible escribir y pronunciar inclusive algunos apellidos croatas al momento al castellano. Entonces mucha gente al momento de inscribirse castellanizó sus apellidos. Los apellidos, los que terminaban en una C con un acento, lo cambiaron a CH para acomodar o acercar el sonido más al original croata. La comunidad croato-peruana no habría logrado mantenerse unida y consolidada sin las organizaciones sociales que surgieron a lo largo de las décadas. Las primeras organizaciones croatas fueron en Cerro de Pasco y en el Callao. En Cerro de Pasco porque habían trabajadores que iban a la mina, que luego se dedicaron al comercio, algunos a la agricultura también, ¿no? Esos eran los pioneros, los primeros en llegar, que tuvieron una actividad económica importante en el país. Eran grupos relativamente pequeños. El hecho de estas personas que a veces generan comunidad oficial, digamos, ¿no? Hay clubes croatas en el Perú. ¿Cuáles son? ¿Desde cuándo? Ok. Acá tenemos dos clubes. No hay clubes, o sea, me refiero a Lima, no hay clubes en provincia. El primer club que se forma por necesidad durante la guerra con Chile. En realidad, son estas personas que van a Cerro de Pasco y que a la vez eran socios de la beneficencia eslava del Callao.
en 1906. En Cerro de Pasco me parece que es en 1887 cuando empiezan a crear esta beneficencia. Inclusive tengo registros de que un señor Azalia es uno de los primeros jefes de bomberos en Cerro de Pasco. Eso es con respecto al club que hoy en día se llama Asociación Croata Dubrovnik, que claro, durante las varias épocas pasó de... Continúa hasta hoy. Continúa hasta hoy, pero digamos que tiene los documentos desde 1887 hasta el día de hoy y fue pasando por diferentes nombres según las épocas, ¿no? Y el otro club se forma en el 48 cuando viene este gran contingente de gente, más de 600 personas, y este club se encuentra en Santa Clara. Se llama el Club Social y Cultural Jadran. Aparte de eso tenemos a la iglesia San Leopoldo, que está acá en San Borja, llevada por el Monseñor Padre Drago Balbanović y el sacerdote Marko Jukic. El Club Jadran de Santa Clara en Ate Bitarte ha sido un lugar de encuentro favorito para los croatas y sus descendientes, sobre todo para aquellos que emigraron al Perú en 1948. Alquilan un local en Breña y en el año 51, a comienzos del año, en mayo, se forma el Club Social y Cultural Croata Jadran. Jadran es Adriático, el mar que baña la costa croata. A partir de ahí, se van, en poco tiempo, se asocian más o menos unos 180 croatas inmigrantes. Permaneció en Breña hasta los años 60, en que ya el grupo de croatas que había adquirido un pedacito de tierra en la localidad de Santa Clara, en las afueras de Lima, era bastante grande. Y eso hizo que se trasladara el local, se dejara Breña y se trasladaran a un local alquilado en Santa Clara. Ahora todo el mundo habla del chancho al palo, por ejemplo. Pero el chancho al palo fue traído por los croatas. Igual que el carnero al palo. Los croatas que fueron a la sierra, Cerro de Pasco, Huancayo, Huancavelica, algunos, trajeron sus costumbres cómo cocinaban en sus lugares de origen. Y una forma de cocinar los animales menores tipo chancho y carnero era al espiedo en un fogón con brasa. Eso se ha popularizado. Por eso que en Santa Clara, cuando se reunían los croatas a hacer fiesta, me contaban que la fiesta consistía en cocinar el chancho al palo. Además del Club Jadran, el Club Dubrovnik es otro centro de encuentro de la colonia croata en el Perú. Ubicado en la avenida San Felipe, en Jesús María, cuenta con una extensa historia que ha atravesado varias etapas. Sí, el club se funda un 7 de enero del año 1906, siendo en este momento una de las instituciones croatas más antiguas de Latinoamérica. Inicialmente, los fundadores se funda como Sociedad Eslava de Beneficencia, bajo que en esa época, recordemos, 1906, no existía ni la Yugoslavia, o sea, Croacia sí, pero no como un Estado independiente. Era parte también del Imperio Austrohúngaro. Era un reino, parte del Imperio Austrohúngaro. Entonces, pero fueron 84 los fundadores. Originalmente este club era una asociación que agrupaba a todos los yugoslavos, incluidas minorías de serbios y montenegrinos. Tras la Primera Guerra Mundial, el club se desvinculó completamente del Imperio Austrohúngaro, del que eran ciudadanos sus miembros, retirando los retratos de los monarcas austriacos. A partir de entonces, se consolidó como una sociedad eslava, aunque con un marcado carácter croata, ya que la mayoría de sus miembros provenían de Dubrovnik. Así nos mantuvimos hasta el año
82, en que a raíz de la guerra, muerte del mariscal Tito y posteriormente desintegración de lo que en esa época era la Federación Yugoslava, que agrupaba 7 repúblicas, dentro de ellas Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Eslovenia, en varios. Y esta guerra resultó en una agresión de las fuerzas serbias montenegrinas contra el pueblo croata, la cual pudimos, luego de una larga lucha, pudimos liberarnos y recuperar nuestros territorios. Obviamente, esta guerra, el club seguía existiendo, con 2/3 de socios croatas y 1/3 de serbios montenegrinos. Y dimos fin de manera civilizada. No hubo mayores incidentes, algún incidente menor, pero no mayores. Dimos fin a esta unión de muchos años como socio de una misma institución. Los serbios montenegrinos se retiraron del club de manera pacífica, renunciaron y nos quedamos solamente los croatas. Y cuando se decidió por inmensa mayoría de sus integrantes cambiar a Asociación Croata Dubrovnik como modo y forma de reconocer que esta es una institución desde un principio constituida en su inmensa mayoría por croatas, es que ya quedamos con ese nombre y nos desligamos de cualquier vínculo con Yugoslavia y con otras nacionalidades. Los clubes Jadran y Dubrovnik reúnen a la mayoría de los croatas y sus descendientes que aún se identifican con esta comunidad en el Perú, la cual ha contribuido significativamente al desarrollo del país en áreas como el comercio, la minería, el arte, entre otras. De los croatas es que es gente, primero, honesta, absolutamente honesta. Tú no es que no puedas ver, ¿no? O sea, pero persona de origen croata en páginas policiales es algo extrañísimo, no se ve. O sea, no es que sea imposible, obviamente puede haber, pero es algo que no es natural. Más bien es gente muy trabajadora también. Gente muy trabajadora, muy empeñosa, muy honesta, honrada. Entonces casi todos están bien ubicados, digamos, ¿no? Socialmente en un estatus medio, y por supuesto hay un grupo, como en todo, hay un grupo de gente exitosa, ¿no? Empresarios muy exitosos, que los hay. O sea, croatas han desarrollado la actividad pesquera y en parte la actividad minera, han tenido mucho que ver con familias croatas. Siempre estamos ahí, pero digamos en la parte positiva, ¿no? En la parte positiva de la sociedad. Y por supuesto con todo el cariño que le tenemos al Perú, ¿no? O sea, nosotros obviamente los de acá nos sentimos peruanazos con un corazón croata, obviamente, ¿no? Pero somos peruanos y empujamos el carro para que Perú salga adelante como se lo merece realmente. Todos nosotros tenemos un amor, una identidad muy especial por Croacia, por la herencia que recibieron nuestros padres, pero nos hemos integrado absolutamente a la sociedad peruana y en la medida de nuestras posibilidades hemos participado en lo que nuestra acción profesional y en algunos casos empresarial ha podido hacerlo, ¿no? Intelectuales como el historiador Juan Miguel Bácula Patiño, el exministro Baldo Cresalja, el científico Mirko Simic Peralta y deportistas como la campeona mundial de surf Sofía Mulanovic y el futbolista Raúl Ruiz Díaz Micitic son descendientes de croatas que han alcanzado gran notoriedad, aunque pocos reconocerían el origen de sus apellidos. Actualmente, no existe un consenso claro sobre el número de descendientes de croatas en el Perú. ¿Cuántos croatas calculas tú, o descendientes de croatas, que hay en el Perú? Bueno, cuando yo asumí como cónsul honoraria, me leí todos los libros de migración que encontré peruanos y saqué una lista de
un Excel de 1.600 apellidos. Logré hacer la búsqueda en RENIEC de esos apellidos y el año 2020 salió una lista de 198.481 personas vivas el 2020 que llevaban todavía el apellido croata en el lado paterno o en el lado materno. Claro, pero puedes haberlo perdido después por los abuelos, ¿no? O sea, la abuela materna ya no figura. Sí, es correcto. Y ¿Cuántos entonces calculas que podrían haber descendientes? yo me atrevería a decir que 250.000 Wow. descendientes de croatas. Sí. 250.000 es un número importante. Bueno, gracias Ana María por esto y de verdad que la presencia croata seguirá viva y mantener a través del consulado honorario me parece importante. Hemos explorado esta historia poco conocida de la inmigración croata al Perú. Esta comunidad, según algunas investigaciones, sería la más numerosa de los extranjeros en el Perú. Su relación con nosotros data del siglo XVI. Pero ahora vemos que los croatas están diseminados no solamente en varias regiones del Perú, sino también en varios ámbitos de la sociedad. Estos eslavos de apellidos complejos y provenientes de una península tan lejana, disputada además por grandes imperios, son ahora tan peruanos como lo somos todos nosotros. Además, croatas con una religiosidad profunda, emparentada con nuestro catolicismo y a la cual también ha influido mucho. Esta historia de croatas es también parte de nuestra historia, pues sucedió en el Perú. Nos vemos en la próxima.